¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de este tema de álgebra lineal titulado Desarrollo por cofactores. Bueno, vamos ubicándonos en lo que es el tema. Este tema pertenece a lo que es el área de determinantes. Previamente ya vimos lo que es un determinante y cómo calcular determinantes de 2 por 2 y de 3 por 3. Y vimos que cada uno pues tiene una forma diferente de calcularlo. Bueno, el caso del desarrollo por cofactores es un método que nos va a ayudar a resolver determinantes mayores a 3 por 3. Recordemos que los determinantes están definidos solamente para matrices cuadradas. Y así como tenemos un método para obtener el determinante 2 por 2 diferente del de 3 por 3, para todos los determinantes mayores a 3 por 3, llámese 4 por 4, 5 por 5, etc., tenemos este método para todos ellos, mayores a 3 por 3, desarrollo por cofactores. Entonces vamos a ver qué es o qué significa esto. Es un método para determinar, como ya lo mencioné, o para calcular el determinante de una matriz de cualquier tamaño. Inclusive sirve para el de 3 por 3. Aunque bueno, nosotros ya sabemos cómo sacar el determinante de 3 por 3 de una forma relativamente sencilla, ¿no? Bueno. Obviamente que es recomendable para matrices de 4 por 4 mayores, porque lo que nos va a permitir es disminuir el tamaño de 4 por 4 a 3 por 3 y luego si queremos hacerlo a 2 por 2 o simplemente el de 3 por 3 ya calcularlo con el método que ya conocemos. Entonces, mediante el uso de este método se puede reducir un determinante a 3 por 3 o 2 por 2 y ya de esta forma resolverlo de forma más simple. Entonces quiere decir que los métodos para resolver determinantes de 2 por 2 y 3 por 3 son básicos y los vamos a estar utilizando todo el tiempo. El método de desarrollo por cofactores solamente es un método que nos va a permitir reducir determinantes mayores a 3 por 3 a estos dos. Bien. Para eso vamos a necesitar la definición de qué es un cofactor, o sea, este término de qué es cofactor y qué es un menor, hablando de lo que son determinantes. Bueno, si tenemos una matriz que le vamos a llamar matriz A, el menor, obviamente esta matriz es cuadrada, porque los determinantes ya habíamos mencionado que solamente están definidos para matrices cuadradas. El concepto de menor de un elemento A y J, o sea, cualquier elemento, normalmente se simboliza con la letra mayúscula M y se escribe como M y J, como lo estamos viendo aquí. Este menor es el determinante de la matriz que queda después de eliminar el iésimo renglón, o sea, y la jésima columna, o sea, el renglón I y la columna J de la matriz original A. Bien, ¿por qué es importante el concepto del menor? Bueno, el concepto de menor en un determinante es importante porque lo vamos a utilizar para determinar el cofactor A y J usando esta formulita. Y normalmente, cada que ustedes vean esta A mayúscula con sus subíndices A y J, significa el cofactor IJ. Quiere decir cofactor, o sea, el concepto de cofactor siempre lo vamos a simbolizar con la letra A mayúscula y en la I y en la J vamos a utilizar los números que corresponden al renglón y a la columna de la posición del elemento en la matriz, en este caso en el determinante, que vamos a calcular su cofactor. Esta formulita la vamos a estar utilizando todo el tiempo que utilicemos o que necesitemos calcular cofactores. A y J, o sea, el cofactor IJ es igual a menos 1. El número menos 1, o sea, siempre va a ser menos 1, elevado a la I más J como exponentes. Quiere decir que cuando yo defina el cofactor, por ejemplo, digamos el cofactor, no sé, 2, 3, en automático ya voy a definir esta I y esta J, por lo tanto el menos 1 lo voy a elevar a la potencia de la suma
del I más J, en este caso 2 más 3. Y luego lo vamos a multiplicar, ese menos 1 elevado a la I más J, lo vamos a multiplicar por el menor IJ, o sea, el mismo del que estamos calculando el cofactor. Entonces, esta formulita todo el tiempo la vamos a estar usando para calcular cofactores. La vamos a utilizar mucho. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se utiliza, cómo funciona y cuáles son las opciones que tenemos. Como nosotros tenemos este elemento del menos 1 elevado a la I más J, va a haber dos posibilidades. La primera posibilidad es que la suma de esa I y esa J, que se van a definir cuando determinemos cuál es el cofactor que vamos a calcular, vamos a tener la posibilidad de que esa I y esa J, la suma nos dé un número par. 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, ¿no? Cualquier número par. Cuando nosotros tengamos como resultado de la suma un exponente par, entonces ese menos 1 va a cambiar a 1 positivo. Bueno, pueden preguntar por qué va a cambiar. Bueno, imagínense que tuviera yo el menos 1 elevado a un exponente par. Por ejemplo, el 2. ¿Qué significa menos 1 elevado a la 2? Pues significa menos 1 multiplicado por sí mismo 2 veces. Esa es la definición de una potencia, ¿no? O de un exponente. Menos 1 por menos 1 va a ser igual a 1 positivo. ¿Se fijan? Del menos 1 pasó a ser 1 positivo porque el exponente es par. Si fuera 4, tendría que multiplicar el menos 1 4 veces. Pero da lo mismo. Si yo lo multiplico 4 veces va a ser menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Bueno, el número siempre va a ser 1. Aquí la discusión nada más es si es más 1 o menos 1. Pero va a ser positivo cuando el exponente sea par porque menos por menos es más. Ahí llevamos 2. Por menos sería menos y por menos otra vez sería más. Entonces no importa que el exponente sea 2, 4, 6, 8, 10, lo que sea. Siempre y cuando sea par, me va a dar 1 positivo. Caso contrario, si la suma me da impar, se va a mantener el signo menos del 1, menos 1. Por ejemplo, si el menos 1 estuviera elevado a la 3, por ejemplo, significaría que yo el menos 1 lo voy a elevar, lo voy a multiplicar por sí mismo 3 veces. Menos 1 por menos 1 por menos 1. Digo, aquí siempre va a ser 1. Pero menos por menos es más y por menos sería menos. Entonces, cada que tengamos nosotros el exponente impar, o sea 3, 5, 7, 9, etc., el resultado va a ser menos 1. Eso lo vamos a tomar como una regla, ¿no? Exponente par de la potencia, 1 positivo, impar, 1 negativo. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a calcular estos cofactores y cuántos cofactores tiene una matriz? Bueno, una matriz tiene tantos cofactores como elementos tenga. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a calcular el cofactor de una matriz de 3×3 que tiene 9 elementos, pues va a tener 9 cofactores. Imagínense esta matriz B que tiene estos elementos. Esta matriz B es de 3×3, 3 renglones por 3 columnas. Tiene 9 elementos en total. Bueno, quiere decir que esa matriz de 3×3 tiene 9 cofactores. ¿Cuáles serían esos? Pues el cofactor, acuérdense que la A mayúscula la vamos a simbolizar o la vamos a usar para simbolizar el cofactor. Cofactor 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Los 9 elementos de la matriz, donde evidentemente, como ya lo hemos hecho antes para las matrices, estos subíndices, el primero significa renglón y el segundo significa columna. Quiere decir que si yo voy a sacar, por ejemplo, el cofactor 1, 2, me estoy refiriendo al que está en el primer renglón, segunda columna. O sea, este de aquí es el cofactor 1, 2. Por ejemplo, el 3, 1, tercer renglón, primera columna, este es el cofactor 3, 1. ¿Verdad? Ahora, no siempre vamos a necesitar calcular todos los cofactores de una matriz. Por ejemplo, esta de 3×3 que tiene 9 cofactores, no necesariamente vamos a tener que calcular los 9. Vamos a calcular algunos solamente como ejemplo y después vamos a ver cómo es que vamos a determinar qué cofactor requiero calcular. Vamos a sacar un ejemplo. Voy a poner por aquí arriba la formulita de
cofactor, que ya vimos que siempre la vamos a usar. Vamos a calcular el cofactor 2,1. Bueno, cofactor 2,1, ¿qué significa? Segundo renglón, primera columna. Segundo renglón, primera columna, el cofactor 2,1 es este que está aquí en esta posición donde está el 4. Ese es la posición del cofactor 2,1. Voy a aplicar la formulita, dice cofactor IJ. ¿Qué IJ? Pues la I ya es el 2 y la J sería el 1. Ya las definí al decir que voy a sacar el cofactor 2,1. Dice la fórmula menos 1 a la I más J. Pues menos 1 elevado a la 2 más 1. O sea, la suma de la I y la J, que ya definí que son 2 y 1. Multiplicado por el menor IJ. Pues por el menor 2,1. Todo está relacionado con el 2,1 porque es el cofactor que estoy calculando. Ok. Ya tengo la fórmula. Menos 1 a la 2 más 1 multiplicando por el determinante del menor 2,1. Como el exponente es 2 más 1 es igual a 3, es un exponente impar. Acuérdense que para exponentes impares el menos 1 conserva su signo. Quiere decir que el resultado de menos 1 a la 3 es menos 1. Y luego falta calcular el menor 2,1. ¿Qué decía la definición de menor? Bueno, el menor es un determinante donde de la matriz original yo voy a eliminar justamente este renglón, el 2, y esta columna, porque estoy calculando el 2,1. Quiere decir que el menor 2,1 resulta de eliminar el segundo renglón de la matriz original. ¿Cuál sería? Este de aquí. Imagínense que lo voy a eliminar. Y la primera columna. ¿Cuál es la primera columna? Esta de aquí. La voy a eliminar. Y lo que queda, ese es el menor 2,1. ¿Qué quedó de este determinante de 3 por 3 cuando saqué el menor 2,1? Pues me queda 2, 5, 1 y menos 1. Este de aquí es el menor 2,1, que se simboliza con una M, y en este caso estoy calculando el 2,1. Por eso dice aquí que voy a multiplicarlo por el determinante del menor. Se fijan, de una matriz de 3 por 3, por eso se le llama menor, porque se reduce en 1. De ser 3 por 3, el menor resultó 2 por 2. Se redujo en 1 el tamaño. Bien, pues ahora solamente hace falta hacer los cálculos. ¿Cuáles cálculos? Pues los de el cofactor 2,1. El menos 1, pues lo voy a mantener ahí. Y voy a sacar el determinante de este determinante de 2 por 2. Si ustedes se recuerdan, sacar el determinante de 2 por 2 es muy fácil. Trazo mis diagonales, la principal y la secundaria. Este va a ser con signo menos y este con signo más. Por lo tanto sería 2 por menos 1, ahí está, menos 1 por 5, 1 por 5, ahí está. Y lo que resta solamente es hacer las operaciones. Las operaciones en este caso serían, voy a mantener el menos 1 y voy a sacar esta resta de aquí. 2 por menos 1 es menos 2 y 1 por 5 son 5. Por el menos de aquí afuera, menos 5. Entonces me queda menos 2 menos 5. Menos 2 menos 5 son menos 7. Por el menos 1, menos por menos más, me quedaría 7 positivo. Quiere decir que el cofactor 2,1 de esta matriz de 3 por 3 que le llamé B es 7. Eso quiere decir entonces que el cofactor siempre es un número. Ese número puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0, pero siempre va a ser un número. Por ejemplo, voy a calcular otro cofactor, el de aquí, el 3,2, por ejemplo. Cofactor 3,2. Desde el momento en que yo defino que ahora voy a sacar el 3,2, pues ya sé que la I es el 3 y la J es el 2. Ya lo definí y voy a usar la misma formulita que ya he usado antes. Cofactor 3,2 es igual a menos 1 a la 3 más 2. Porque esos son los números que tengo aquí, de este cofactor. 3 más 2. Por el menor 3,2. ¿Cuál es el menor 3,2? El menor 3,2 es el que resulta de eliminar de la matriz original el tercer renglón, este de aquí, eliminado. Y la segunda columna, ¿cuál es la segunda columna? Esta es la segunda columna, eliminada también. ¿Qué me queda? Pues me queda menos 1
5, 4 y menos 2. Evidentemente me queda un determinante de 2 por 2 porque saqué el menor de una matriz de 3 por 3, me queda de 2 por 2 el menor. Lo que resta es hacer las operaciones. ¿Cómo saco el determinante 2 por 2? Pues igual, ¿no? Trazo mis diagonales, matriz principal con signo más, matriz secundaria con, diagonal principal, signo más, diagonal secundaria, signo menos. Multiplico el menos 1. 3 más 2 es igual a 5. Si es igual a 5 es un exponente impar, por lo tanto me queda menos 1. Impar, menos 1. Por eso está aquí menos 1. Y luego ahora voy a sacar el determinante. Menos 1 por menos 2. Aquí está, menos 1 por menos 2. Menos 4 por 5. 4 por 5. Voy a hacer las operaciones que están en los corchetes, que son menos 1 por menos 2, pues 2 positivo. Y 4 por 5, 20, con este signo menos, menos 20. 2 menos 20 es menos 18. Por el menos 1 que ya tenía aquí afuera, menos por menos es más. El cofactor 3, 2 me resultó ser 18. Así es como se calculan los cofactores. Claro que yo puedo sacar cualquier cofactor de los 9 que tengo ahí, pero no siempre, habíamos dicho que no siempre voy yo a requerir de calcular todos los cofactores. ¿Cómo voy a saber yo cuál cofactor voy a necesitar calcular? Bueno, voy a tomar un ejemplo de 3 por 3 y luego voy a sacar uno de 4 por 4, que es el objetivo final. Primero, voy a sacar un determinante de la matriz A que tengo aquí de 3 por 3. Ahí está. Ok, ese es el que voy a calcular. Primer paso, voy a elegir un renglón o una columna, de preferencia el que tenga la mayor cantidad de ceros. Si no tengo ningún renglón o columna con ceros, puedo elegir cualquier renglón o cualquier columna. Pero si hay ceros, prefiero elegir la que tiene mayor cantidad de ceros. En este caso puedo elegir el renglón 2, este que está seleccionado aquí, en rojo, o bien podría elegir la columna 2, porque también tiene un columna 2. Cualquiera de los dos, el resultado va a ser el mismo. Pero cualquiera de esos tiene un 0 y dos números que no son 0. Ahorita vamos a ver por qué elegir uno que tenga 0. Básicamente es porque tengo que trabajar menos. Aclarando que si yo no elijo uno que tenga 0, por ejemplo, que elijo la columna 1, porque se me ocurrió elegir la columna 1, no pasa nada, puedo elegir cualquier renglón o cualquier columna. Aquí la ventaja es que si yo elijo un renglón o columna que tenga ceros, como esa, la segundo renglón, voy a trabajar menos, voy a hacer menos operaciones. Ese es el objetivo. Entonces, mi objetivo es calcular el determinante de A. Ya sé que este determinante de 3 por 3 lo puedo hacer repitiendo las dos columnas a la derecha aquí y trazando mis diagonales. Eso ya sé. Ahorita lo voy a calcular por cofactores. O sea, de 3 por 3 lo voy a reducir a 2 por 2. Con el objetivo en mente de que lo que realmente quiero es llegar a los de 4 por 4 que no se pueden resolver repitiendo columnas a la derecha. Pero este de 3 por 3 como un ejemplo primero lo voy a resolver por cofactores. ¿Qué hago? Elijo mi renglón o columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Ya elegí yo ese segundo renglón. Y digo, determinante de A, ¿a qué es igual? Es igual al primer valor, 3, multiplicado por su cofactor. ¿Por cuál cofactor voy a multiplicar el 3? Por el cofactor de la posición que tiene el 3 en esa matriz. El 3 está en el segundo renglón y en la primera columna. Por lo tanto, el cofactor va a ser 2, 1. Segundo renglón, primera columna. Cofactor 2, 1. Luego, más, siempre va a ser sumados todos, más el siguiente valor, o sea, el 0. Por su cofactor, ¿cuál es el cofactor del 0? Bueno, el 0 está en el segundo renglón y segunda columna. Por lo tanto, su cofactor es el 2, 2. Y finalmente, más el tercer valor, que es 1, ahí está 1, por el cofactor que le corresponde al 1, le corresponde segundo renglón, tercera columna. Por lo tanto, voy a multiplicarlo por el cofactor 2, 3. Ahí está. Esos son los cofactores que voy a
a tener que sacar para sacar el determinante de A. ¿Por qué? Porque elegí el renglón 2. Si hubiera elegido otro renglón, otra columna, serían otros cofactores distintos los que tendría que sacar, pero el resultado me daría lo mismo. Aquí ya se nota por qué elegí yo un renglón que tenga ceros, porque 0, yo ya sé que estos cofactores, el 2,1, el 2,2 y el 2,3 son números. Me hace falta calcularlos, pero son números. Entonces, cuando yo saque este valor, cofactor 2,2, que me va a dar un número, multiplicado por 0, ¿qué me va a dar? 0. Quiere decir que este que es 0 no lo voy a tener que sacar, porque no importa el valor que tenga el cofactor 2,2, al multiplicarlo por 0 se va a hacer 0. Entonces por eso me conviene elegir un renglón o columna que tenga ceros. Imagínense que aquí hubiera habido 2 ceros. Pues 2 de ellos no tengo que calcularlos. Aquí solamente hay un 0. Los que no son 0, el 3 y el 1, estos sí los voy a tener que calcular. Voy a tener que calcular el 2,1 y el 3 y el 2,3. Pero este no, porque es 0. Calculemos entonces el cofactor 2,1 de esta matriz y el 2,3. El 2,1. Acuérdense de la formulita. Menos 1 elevado a la suma de estos dos, 2 más 1. Por el determinante del menor que resulta de eliminar segundo renglón y primera columna. Elimino el segundo renglón y la primera columna. ¿Qué me queda? 2 menos 1, 2 y 1. Ahí está. Este es el menor. El determinante del menor, 2, 1. Y solo me falta hacer las operaciones. Menos 1 elevado a la que? 2 más 1 a la 3. Exponente impar. El 3 es un exponente impar, por lo tanto me queda menos 1. ¿Cómo calculo yo el determinante de esta matriz de 2 por este determinante 2 por 2? Pues con las flechitas, ¿verdad? Con las diagonales. Ya ni siquiera voy a poner los valores. Miren, 2 por 1, 2. Y luego hacia arriba, acuérdense que este es menos y este es más. Pero el más no afecta. 2 por 1, 2. Por más, pues sería 2 positivo. 2 por menos 1 es menos 2. Por el menos de arriba es más 2. Por eso le puse aquí más 2. 2 por menos 1, menos 2. Por el menos de arriba, 2 positivo. Y entonces solamente me faltaría hacer la operación, ¿verdad? 2 más 2 son 4. Y 4 por menos 1 es menos 4. El cofactor 2,1 es menos 4. Lo tendría que poner aquí. Aquí voy a en vez de 2,1 voy a poner menos 4. Y lo voy a multiplicar por el 3. Más 0, que ya me da este. Más lo que me dé este, que todavía no lo he sacado. Voy entonces a sacar el 2, 3. Ahí está, cofactor 2,1 es menos 4. El 2, 3. Lo mismo, aplico la formulita de siempre. Menos 1 a la 2 más 3. Va a ser a la 5, ¿eh? Y ahora voy a multiplicarlo por el determinante del menor, 2, 3. O sea, voy a eliminar segundo renglón, este renglón de aquí, y 3, tercera columna. Lo que me queda es 1, 2, 4, 2. Miren, 1, 2, 4, 2. Ese es el determinante que voy a calcular. ¿Cómo lo hago? Bueno, menos 1 elevado a la 5 es menos 1. Exponente impar, nuevamente me queda menos 1. Acuérdense, cuando es par es 1 positivo, cuando es impar menos 1. El determinante de este 2 por 2, ya ni le puse las flechitas porque ya me lo sé. Este es más y este es menos. 1 por 2, 2. Ahí está, positivos los dos. Y por más, pues positivo, ¿no? Por este más de aquí. 4 por 2, 8 positivo. Por el menos de arriba, 4 por 2, 8. Por el menos, menos 8. Ahí está, menos 8. 2 menos 8. Lo que me falta es solamente hacer la operación. 2 menos 8 son menos 6. Por menos 1, menos por menos es más. Menos 1 por menos 6, 6 positivo. Quiere decir que el cofactor 2, 3 resultó ser 6 positivo. ¿Qué me falta para calcular el determinante de A? Aquí está determinante de A. Pues me falta solamente sustituir. Este 2, 1 lo voy a poner aquí. Este 2, 3 lo voy a poner aquí. Y voy a hacer las operaciones. Y listo, ¿no? Ahí está. Determinante de A va a ser igual a 3. Miren. Este 3 de aquí. 3. Ahí está. Por el cofactor 2, 1. Pues menos 4. Más. Este ya ni lo pongo porque dijimos que era 0. Bueno, aquí está. 0. 1. Este 1 de aquí. Aquí está. Por el cofactor 2, 3. Pues resultó ser 6. Miren, aquí está. 6. Ahí lo sustituí. Después de sustituirlo, lo único que hace falta es, pues, hacer las operaciones, ¿verdad?
3 por menos 4 son menos 12. Y 1 por 6 es 6. Menos 12 más 6, menos 6. Este es el determinante de A. Menos 6. Calculado por cofactores. Lo calculé utilizando cofactores. Recuerden que un determinante 3 por 3 se puede sacar por cofactores o se puede sacar repitiendo las dos columnas. Podría yo repetir aquí 1, 3, 4, 2, 0 y 2 y haciendo mis diagonales. ¿Se acuerdan? Las de 3 dígitos, así. Los de abajo son más y los de arriba son menos, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Si lo hiciera así, repitiendo columnas a la derecha, me hubiera dado el resultado lo mismo. El resultado de que el determinante de esa matriz es menos 6. Pero en este caso lo sacamos por cofactores. De un determinante 3 por 3 lo reduje a 2 de 2 por 2, a este de aquí y a este de aquí. El tercero resultó ser 0, así que ni siquiera tuve que calcularlo. Así es como se reduce de 3 a 2 y el de 2 pues es el más simple de calcular. Recuerden que nuestro objetivo no es calcular determinantes de 3 por 3 por cofactores, sino mayores a 3 por 3. ¿Ok? Vamos entonces, bueno, aquí está el resultado final, determinante de A, menos 6. Vamos ahora con otro ejemplo, al ejemplo que realmente queremos llegar, a sacar determinantes mayores a 3 por 3. Como todos son cuadrados, el próximo mayor a 3 por 3 es 4 por 4. Aquí tenemos este determinante. Necesito calcular el determinante de A de 4 por 4 que está ahí, que ustedes ven. Recuerden, paso número 1. ¿Cuál es el paso número 1? Elegir el renglón o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Pues aquí tengo esta columna de aquí, es la que tiene la mayor cantidad de ceros. Tiene 3 ceros. Hay por acá otra columna que tiene 2. Este renglón de aquí serían 2 ceros. Este de aquí tendrían 2 ceros. Todos esos tienen 2 ceros. Pero el que tiene 3 ceros es la primera columna, esa de ahí. Esa es la más fácil de calcular. Podría elegir la que yo quiera, pero voy a trabajar más. Entonces, por eso elijo la que tiene la mayor cantidad de ceros. Y siempre que elija el renglón o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros, el siguiente paso es escribir cómo va a quedar el determinante de A. Ahí va. Determinante de A, ¿cómo va a quedar? Pues cada uno de estos valores multiplicado por su cofactor y todos sumados. Ok. 2 por su cofactor. ¿Cuál es el cofactor de este 2? Pues el 1, 1. Porque el 2 está en el renglón 1, columna 1. Entonces cofactor 1, 1. Más el siguiente valor que es 0. 0 por su cofactor. ¿Cuál es? Segundo renglón, primera columna. Entonces el cofactor 2, 1. Siguiente valor también es 0. Por su cofactor, el cofactor es 3, 1 porque está en el tercer renglón, en la misma primera columna. Y finalmente 0, que es este último, por su cofactor, que sería el 4, 1, cuarto renglón por primera columna. ¿Qué es lo que veo aquí? Pues que todos los elementos que sean ceros ni siquiera tengo que calcularlos, porque en automático al multiplicar por 0 se van a hacer 0. Este es 0, este también y este también. Quiere decir que de este renglón que elegí, solamente voy a necesitar calcular un cofactor. ¿Cuál? El 1, 1. Lo multiplico por 2 y listo, tengo mi valor del determinante de A. Porque los otros 3 son 0. Al ser 0 no necesito calcularlos. Por eso elegí el renglón, en este caso más bien la columna, que tiene la mayor cantidad de ceros. Ok, vamos calculando el cofactor 1, 1. Ahí está. Otra vez vuelvo a la misma formulita. Cofactor 1, 1 es igual a menos 1 elevado a la 1 más 1. Porque ahora es 1, 1. Por el determinante del menor 1, 1. ¿Cuál es el determinante del menor 1, 1? Bueno, el determinante del menor 1 es aquel que resulta de eliminar el primer renglón y la primera columna. Menos 1 elevado a la 1 más 1 es menos 1 a la 2. El menor 1, 1, pues elimino primer renglón, este de aquí, y primera columna, este de aquí. Y lo que me queda es esto de aquí, ¿se fijan? Lo que me queda es el menor 1, 1. Este es el menor 1, 1. El que resulta de eliminar primer renglón, primera columna. Este determinante de 3 por 3 tengo dos opciones para sacarlo. ¿Cuáles son esas dos opciones? Bueno, repetir las dos columnas, esta columna y esta columna, repetirlas aquí y trazar mis diagonales como siempre lo he hecho, ¿no? Arriba, abajo, y aquí son más, acá son menos, y hacer las operaciones. Esa es una. La otra es que repita yo el método. Sí,
que vuelva a tomar yo este determinante de 3 por 3 y le dé un nombre, pues nada más para no confundirlo con la determinante de A, le voy a llamar B a todo este que está aquí encerrado en color verde, que es el determinante de 3 por 3. Solo como estoy practicando, pues en vez de repetir columnas, lo voy a reducir todavía más. Además, me doy cuenta que este determinante de 3 por 3, hay una columna que tiene 2 ceros, miren. Y entre más ceros tenga es más fácil de sacar. Ok, le llamé B a todo este determinante. Ahora sigue, después de elegir un renglón o columna que tenga la mayor cantidad de ceros, que en este caso, lo voy a poner aquí con rojito, es esta, en la que tiene 2 ceros. Las demás tendrían 1, primer renglón 1, tercer renglón 1 y los demás no tienen ceros. ¿Cómo quedaría el determinante de B si vuelvo a repetir el método? Bueno, sería 0 por su cofactor. ¿Cuál es el cofactor del 0? Es el 1, 3, está en el primer renglón, tercera columna, 1, 3. El que sigue es el 6, multiplicado por su cofactor. ¿Cuál es el cofactor del 6? Segundo renglón, tercera columna, entonces es el 2, 3. Y el último, ya casi ni lo debería de poner, pues es 0 por su cofactor, es el 3, 3. Tercer renglón, tercera columna, 3, 3. Pero pues ya sabemos que este se va a hacer 0 y este se va a hacer 0. Quiere decir entonces que para calcular este determinante de 3 por 3, que luego voy a multiplicar por el menos 1 a la 2, este que le llamé B, necesito calcular el cofactor 2, 3 y multiplicarlo por 6. Este ya sé que es 0 y ya sé que es 0. Esos ni siquiera los voy a calcular. Vamos entonces a calcular el cofactor 2, 3 de este de 3 por 3. Cofactor 2, 3. Pues otra vez me voy a la formulita. Digo, cofactor 2, 3 es menos 1 elevado a la 2 más 3. ¿Por qué? Pues porque estoy sacando el cofactor 2, 3. ¿Por el determinante de cuál menor? Pues del de 2, 3, porque es el que estoy calculando. ¿Cuál sería ese menor 2, 3? Bueno, menos 1 a la 2 más 3 es menos 1 a la 5. Ahí está. Y el menor 2, 3, el determinante es, elimino 2, segundo renglón. Acuérdense que siempre el primer número es renglón. Y 3, tercera columna. Si elimino esos dos me queda 1, 4 menos 3, 1. Eso es lo que puse aquí. El menor 2, 3. Y lo que falta solamente es hacer las operaciones. ¿Cómo saco el determinante de 2 por 2? Pues trazando mis diagonales, así, este más y este menos. Menos 1 elevado a la 5. Bueno, es un exponente impar, conserva el signo de menos 1. Exponente impar. Y el determinante es 1 por 1 es 1. Por el signo más sigue siendo 1. Menos 3 por 4 son menos 12. Por el menos de arriba son más 12. Ahí está. Hago la operación. 12 más 1 son 13. Por el menos 1 me da menos 13. ¿Qué es menos 13? Ojo, no es el resultado final de lo que estoy yo determinando acá, determinante de A, que es mi objetivo principal. No. Menos 13, ¿qué es? Es el cofactor 2, 3. Cofactor 2, 3. Ahora voy a hacer como quien dice una sustitución hacia atrás. Voy a ver dónde está el cofactor 2, 3 y ahí voy a sustituir su valor. Ah, necesitaba el cofactor 2, 3 aquí. Aquí necesitaba el cofactor 2, 3 para multiplicarlo por 6 y así determinar cuál es el determinante de B, ya que estos dos habíamos dicho que eran 0. Pues muy fácil, ¿verdad? Si ese es 2, 3, el determinante de B, miren este de aquí, lo voy a calcular. Sería 6 por el 2, 3. Bueno, 6 por menos 13, ya que los otros dos son ceros. 6 por menos 13 es menos 78. Menos 78. ¿Qué es menos 78? Es el determinante de B. Esto que le llamé B, este determinante de 3 por 3. Ese vale menos 78. Ojo, si este determinante de 3 por 3 hubiera repetido dos columnas aquí y trazado las diagonales, me hubiera dado menos 78. Me hubiera dado exactamente igual. Solo que aquí lo hice por cofactores, reduciéndolo todavía más. Si esto que le llamé B vale menos 78, ahora debo sustituirlo aquí. Porque yo para el cofactor 1, 1, que era el que originalmente necesitaba multiplicar menos 1 elevado a la 2. Ah, pues menos 1 elevado a la 2 es 1 positivo, porque el 2 es un exponente par. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Por todo esto que le llamé B, resultó ser menos 78. Ah, pues menos 78. Y 1 por menos 78, pues es
menos 78. O sea, en este caso, como el 1 a la 2 es 1 positivo, pues no le va a cambiar en nada el resultado al menos 78. ¿Quiere decir entonces que este es el resultado final de mi determinante de A? No. Este menos 78 es el cofactor 1, 1. ¿Y por qué calculé el cofactor 1, 1? Pues porque lo necesitaba originalmente aquí, miren. Originalmente aquí necesitaba el cofactor 1, 1. Ah, pues ahí voy a poner su valor. Ahí. ¿Para qué? Para sacar lo que originalmente yo estaba buscando, que era el determinante de A. ¿Cómo lo hago? Pues muy simple, ¿no? Determinante de A, miren, aquí está, lo repetí. Es igual a ¿qué? A 2 por su cofactor, el 1, 1, este que está aquí. Pero ya sé que el 1, 1 vale, cofactor 1, 1 vale menos 78. Ah, pues lo sustituyo. 2 por menos 78, menos 156. Este menos 156, ¿qué es? Es el determinante de A. Y el determinante de A es menos 156. Ahora sí, este es mi resultado final. Es el determinante de A, lo que yo originalmente estaba buscando. Calculado mediante cofactores. Un determinante de 4 por 4, lo reduje a 3 por 3 mediante este menor, que resultó ser este de aquí. Lo calculé, me dio menos 78, lo multipliqué por este y finalmente lo multipliqué por el 2. O sea, que una vez que yo lo reduzco a 3 y luego lo reduzco a 2, como fue aquí, este cofactor 2, 3, entonces quiere decir que me voy yendo como hacia atrás. Este cofactor 2, 3 lo sustituyo aquí donde lo necesitaba, lo multiplico por 6 como lo hice aquí, me dio menos 78 y me sigo regresando porque eso es el cofactor 1, 1, por lo tanto el determinante de A, que es el que originalmente requería yo, es 2 por el cofactor 1, 1, que ya lo calculé que es menos 78, y finalmente 2 por menos 78, pues el menos 156. Ese es el procedimiento para calcular un determinante mayor a 3 por 3. En este caso fue un ejemplo de 4 por 4, lo reduje a 3 por 3. Aquí ya pude haber repetido columnas y me hubiera dado menos 78, ¿no es cierto? Es el B, ¿dónde está? Así, menos 78. Eso me hubiera dado de aquí y ya hubiera seguido hacia atrás, nada más calculando el 1, 1. Pero bueno, lo reduje nuevamente de 3 a 2 por cofactores, otra vez aplicando el mismo método, pues porque estoy practicando cofactores y voy a reducirlo hasta lo mínimo que se puede, que es de 2 por 2, y este ya se puede calcular de forma muy simple. Y luego lo que ya mencioné de irme hacia atrás. Bueno, ese fue un ejemplo de 4 por 4. Vamos viendo uno más, uno mayor, uno de 5 por 5. Aquí está, este cofactor, perdón, este determinante de A, lo voy a calcular. 5 renglones, 5 columnas, cuadrado, sí tiene determinante. Acuérdense que los determinantes son solamente para matrices cuadradas. Primer paso, elijo el renglón o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Y veo que tengo varias opciones, ¿verdad? Tengo este renglón, que son 4 ceros y un número distinto. Tengo esta columna, la 1, que también tiene 4 ceros y un número distinto. Y los demás tienen menos ceros. Miren, este tiene 3 ceros. Este de acá tendría 1, este tendría 3, este tendría 2, así, ¿no? Hay varias opciones. Pero definitivamente de los que tienen 4 ceros sería este y este. Entonces, alguno de esos es el que tengo que elegir. Recuerden que elijan el que ustedes quieran, les da el mismo resultado. Yo voy a elegir el segundo, no, perdón, el tercer renglón, ese que está seleccionado ahí. Inmediatamente después de elegir cuál es el renglón o columna que voy a usar, tengo que poner cómo va a quedar el determinante. Determinante de A, que es mi objetivo principal, es cada uno de estos números por su cofactor. El 0 por el 3, 1, porque el 0 está en la posición 3, 1. El menos 2 por el cofactor 3, 2. ¿Por qué? Pues tercer renglón, segunda columna. El siguiente 0 por su cofactor 3, 3. El siguiente por el 3, 4. Y el último por el 3, 5. Como ya habíamos visto, los que son 0 se eliminan porque esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Solamente me queda este de aquí. Quiere decir que para sacar este determinante de 5 por 5 solamente requiero calcular el cofactor 3, 2, multiplicarlo por menos 2 y listo, ese es el determinante de A. Vamos calculando el cofactor 3, 2.
¿Cómo? Con la formulita. Menos 1 elevado a ¿qué? A la 3 más 2. Multiplicando al determinante del menor, que resulta de eliminar tercer renglón y segunda columna. Tercer renglón de la matriz original y segunda columna. Ahí está. Y esto que me queda lo puse aquí porque ese es el menor, 3, 2. Claro que se redujo en 1. Era de 5 por 5, se redujo a 4 por 4. El de 4 por 4, ojo, ni 4 por 4, ni 5 por 5, ni ninguno mayor se puede resolver repitiendo columnas aquí y trazando diagonales. Eso no se puede. Eso solamente es para los de 3 por 3. Quiere decir que forzosamente el de 4 por 4 tengo que reducirlo a 3 por 3. Pues hago lo mismo, aplico el mismo método. Elijo el renglón o columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Bueno, aquí hay uno que tiene 3 ceros, acá hay otro que tiene 3 ceros. El que yo quiera. Puedo elegir el que sea. A esto le voy a llamar B para no confundirlo con esta matriz A. Le voy a llamar B a todo este determinante de 4 por 4. Y aquí voy a elegir la primera columna. Solo para que sea diferente, acá elegí renglón, acá voy a elegir columna. Pero ustedes pueden elegir también este cuarto renglón, que también tiene 3 ceros. Si elijo esa primera columna, voy a escribir cómo va a quedar mi determinante de B. ¿Cómo quedaría? Pues 0 por el 1, 1, ¿verdad? Porque es el cofactor del 0. Luego 6 por el 2, 1. Luego 0 por el 3, 1. Y finalmente 0 por el 4, 1. Pero ya decíamos que realmente es más, ni siquiera debería de poner los que son 0. No tiene caso. Este 0 y este 0. Quiere decir que para calcular el determinante de B, esto que le llamé B a todo esto de 4 por 4, solamente requiero calcular el cofactor 2, 1. Multiplicarlo por 6 y ese será el determinante de B. Bueno, pues voy a calcular ese cofactor 2, 1. Aquí está. Menos 1 elevado a la 2 más 1. 2 más 1. Luego, multiplicado por el menor. El menor es el menor 2, 1. ¿Cuál es el menor 2, 1? Bueno, el menor 2, 1 es el que resulta de eliminar segundo renglón y primera columna. Por eso dice aquí 2, 1. Segundo renglón. Caray. Segundo renglón sería 1, 2. Este es el segundo renglón. ¿Y cuál es la...? Se está pegando esta cosa. Segundo renglón es... déjeme ver. Que no estoy seleccionando la pluma. Ahí está. Segundo renglón es este, que voy a eliminar. Y primera columna, pues primera columna es esta de aquí. Segundo renglón, primera columna. ¿Qué es lo que me queda? Esto de aquí. Esto de aquí es el menor, este de aquí, 2, 1. Y lo voy a multiplicar por lo que me dé el menos 1 a la 2 más 1. ¿Cómo calculo este determinante de 3 por 3? Bueno, tengo varias opciones. Puedo elegir de nuevo un renglón que tenga la mayor cantidad de ceros, que es ese de ahí. O puedo repetir dos columnas aquí, trazar mis diagonales, como ya sé, y hacer las operaciones. Como estoy practicando cofactores, lo voy a reducir todavía más. De 3 lo voy a reducir a 2. Y le voy a llamar C a todo este de 3 por 3. Le voy a llamar C para no confundirlo con este de acá que le llamé B. ¿Cuál sería entonces el que voy a elegir? Decimos el tercer renglón. Es el que tiene más ceros, tiene 2. Voy a escribir cómo queda el cofactor, perdón, el cofactor, el determinante de C. Determinante de C va a ser igual a el primer valor por su cofactor, menos 3 por el 3, 1. Miren, tercer renglón, primera columna, 3, 1. Más el 0 por su cofactor, 3, 2, y el 0 por su cofactor. Ya sabemos que esos dos no cuentan porque cuando yo los multiplique por 0 serán 0. Quiere decir que para calcular el determinante de C, que le llamé C a este de 3 por 3, solamente requiere el cofactor 3, 1. Claro, de esa matriz, ¿verdad? No de las de arriba. El 3, 1. Ah, pues entonces voy a calcularlo porque multiplico lo que me dé el 3, 1 por menos 3 y eso será el determinante de C. Voy a calcular el cofactor 3, 1. Otra vez con la formulita, menos 1 a la 3 más 1. Ahí está. Por el menor, multiplicado por el menor, ¿por cuál? Pues por el mismo, 3, 1, esto que me está indicando aquí. ¿Cuál es el menor 3, 1? El menor 3, 1 es el que resulta de eliminar tercer renglón, 3, y primera columna. 4, 2, menos 3, 4. Ahí está. Este es el menor 3, 1.
Y ya, este es de 2 por 2. Esto es lo más simple que puedo tener de un determinante. ¿Cómo se calcula un determinante de 2 por 2? Pues se ponen las diagonales así y así. Este es más y este es menos. Primero, menos 1 a la 3 más 1. Menos 1 a la 4. Es un exponente par. Quiere decir que me queda 1 positivo. El determinante 2 por 2. 4 por 4, 16. Los dos positivos por el más de aquí, pues positivo el 16. Y el de arriba, menos 3 por 2 es menos 6. Por el menos de arriba, menos 6 por menos sería más 6. Ahí está. Y hago las operaciones. 16 más 6 son 22. Por 1, pues 22. Nuevamente me voy a ir sustituyendo hacia atrás el valor que obtuve. Y me tengo que preguntar, ¿qué es el 22 que obtuve? Es el cofactor 3,1. ¿Por qué saqué el cofactor 3,1? Porque lo necesitaba aquí, miren. Para multiplicarlo por menos 3 y que me dé el determinante de C. Ah, pues lo calculo. Determinante de C es igual a menos 3 por 22, que me da menos 66. Todo esto que le llamé C vale esto, menos 66, todo eso. Lo voy a multiplicar por el menos 1 a la 2 más 1 y eso va a ser el cofactor 2,1. Ah, pues entonces lo hago el cálculo. Lo sustituyo, miren, cofactor 2,1, ahí va. Es menos 1 a la 2 más 1 a la 3. Por el determinante de todo esto que le llamé C, que es menos 66. Menos 1 a la 3, ¿cuánto es? Menos 1, porque es exponente impar. Menos 1, ahí está, por menos 66 me da 66 positivo. ¿Qué es 66 positivo? Es el cofactor 2,1. ¿Y por qué estoy calculando el cofactor 2,1? Ah, porque lo requería acá, miren, aquí está. ¿Para qué? Para multiplicarlo por 6 y sacar esto que le llamé determinante de B. A todo esto de aquí está de 4 por 4. Ah, pues entonces voy a sustituir eso. Voy a decir determinante de B, ahí está, es igual a ¿qué? Al 6 por el cofactor 2,1. Nada más lo repetí aquí para recordar cuál es. 6 por el 2,1. Los demás ya sé que son 0. Ni siquiera los tomo en cuenta. 6 por el 2,1. Bueno, el 2,1 me dio 66. Por 6 son 396. ¿Qué es 396? Es el determinante de B. Este determinante de 4 por 4 le llamé B. Y esto, todo ese de 4 por 4 vale 396. ¿Qué debo hacer? Ese 396 multiplicarlo por menos 1 a la 3 más 2. Y eso será el cofactor 3,2. Ah, pues lo hago. Voy a poner aquí cofactor 3,2. Ahí está. Es igual a menos 1 elevado a ¿qué? A la 3 más 2 a la 5 por el determinante de 4 por 4 que le llamé B, que me dio 396. Ahí está. Menos 1 a la 5, bueno, pues es impar. Me da menos 1, menos 1, o sea, 1 negativo. Por 396 me da menos 396. Se fijan, el menos 1, cuando el exponente es par o impar, lo único que puede pasar es que se multiplique o por 1 o por menos 1. Cuando es impar, como aquí es menos 1, y le cambia el signo al resultado. Entonces me pregunto, ¿qué es menos 396? Es el cofactor 3,2. ¿Por qué quería calcular el cofactor 3,2? Ah, porque está acá. Originalmente lo necesitaba yo aquí para multiplicarlo por menos 2 y eso sí ya es el determinante de A, porque los demás son 0. Ah, pues entonces lo multiplico. Ahí está. Determinante de A, o sea, el que originalmente estoy calculando, ahora sí el final, este de aquí, es igual a que estos son 0, estos 4. Así que lo único que no son 0 es este de aquí. Menos 2 por el cofactor 3,2. Ahí está, lo repetí aquí. ¿Cuánto es menos 2 por el cofactor 3,2? Bueno, el cofactor 3,2 es menos 396 por menos 2. Menos por menos es más, 792. Me pregunto otra vez, ¿qué es 792? Es el determinante de A. Ah, este sí es el que originalmente estaba buscando. Determinante de A. Ahí está. Entonces ya ese es el resultado final. Eso es lo que estaba yo buscando, el determinante de A. Entonces se fijan cómo lo fui reduciendo a 4, a 3, a 2. Y luego me fui sustituyendo hacia atrás cada uno de los valores para ir encontrando cada uno de los cofactores o de los determinantes que necesitaba. Quiere decir que mi resultado final aquí fue
792. Todo este determinante de 5 por 5 es 792, calculado mediante desarrollo por cofactores. Con esto ya tienen ejemplos de 3 por 3, de 4 por 4 y de 5 por 5. Obviamente cualquier tamaño se puede sacar, siempre y cuando sea una matriz cuadrada, para sacar su determinante. Bueno, pues este es lo que tenía preparado en el tema de cofactores. Enseguida seguiremos haciendo algunos otros ejemplos, algunos otros ejercicios para que quede más claro y aclarar cualquier duda que tenga, ¿no? Entonces vamos a dejar el video hasta aquí y nos veremos en la siguiente clase. Hasta luego.